Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Tenemos aquí un reloj digital que por lo que he visto y leído en foros, redes sociales y videos es bastante popular. Seguramente da buenas ventas a su fabricante, la marca japonesa Casio, porque no deja de darle actualizaciones, no tanto a su módulo, pero sí a la variante de colores y por ahí a su material de la correa. Sin embargo, pienso que es un reloj que no me volvería a poner en la muñeca, no por malo, pero mejor, vamos a verlo. La pieza es el reloj Casio W218H de la línea Collection y no me malentiendan, el reloj se comporta muy bien, cumple en cada una de sus funciones básicas, además que es ultra versátil, en un momento vamos a ver por qué, pero a lo mejor empecemos por algunas de sus especificaciones, como es un tamaño de caja que se nota prácticamente simétrica en tamaño, pero sí tenemos una diferencia solo de 1 milímetro, ya que si vamos de arriba hacia abajo será de 44 milímetros, de izquierda a derecha de 43 milímetros, con un grosor de casi los 11 milímetros, un espacio entre asas, si es que queremos hacer el cambio de correa para los pernos, que da de 18 milímetros, un peso aproximado de los 37 gramos, bastante ligero. Eso sí, un cristal acrílico, como ya nos acostumbró Casio, no es mineral, sino plástico. Resistencia al agua ya por los 50 metros, por ahí un poco más arriba de estos básicos. Tendremos una pila con una duración aproximada de los 7 años y esto por un precio bastante asequible, o me parece que no pega tanto en los bolsillos para ser un reloj muy funcional, que va de los 20 a los 25 dólares norteamericanos, por ahí puede tener variaciones, además de que saben, siempre dejo los links de compra en la descripción. Pasando a su correo extensible, nos vamos a dar cuenta que nos llega en la misma tonalidad de su caja, está en gris, además del mismo material de manufactura, completamente hecho de resina. En ambas partes nos da así unos pequeños detalles como este granulado, que casi complementa toda la correa desde el punto inicial de abajo hasta la parte superior. Por arriba nos vamos a dar cuenta que es un cierre de tipo cinturón, mediante hebilla, la cual es de plástico, no está grabada con el nombre, el sujetador bastante grueso. De ahí vamos a tener los mismos detalles que en la parte inferior, va de más a menos, vean, termina en este tipo de punta. Suficientes hoyuelos para adaptarse a la mayoría de muñecas, gruesas o delgadas. En la parte media tendremos estos dobleces. Muchos los mencionan para respiración, para que no se acumule el sudor o respire mejor. De ahí también podemos mencionar que son para darle una mayor flexibilidad a la correa para algún movimiento brusco. Por detrás tendremos esta especie de salientes en ambas partes. Esto nos sirve y es bueno para que no se corra directamente el broche o este sujetador, perdón, ya que al colocarlo pues sí nos da un poco más de resistencia para evitar que se esté bailando o tenga juego. Esto nos da una correa resistente. Además tendremos esta especie de bordes, los cuales evitan que se cierre por completo, seguramente para darle una forma ergonómica. Llegamos a su caja, misma composición de resina y color en gris. Vemos esta forma prácticamente cuadrangular, un cuadrado, aunque sí tenemos algunos ángulos en sus laterales, pero al describirla pues yo la vería como un cuadro. Muy similar a su antecesor, como es el Casio W217. Vean, aquí lo pueden notar, solamente que en el lado derecho pues tenemos una imagen más gruesa, un poco más resistente, ligeramente más hacia lo táctico. Por eso es que a muchos les agrada. Aquí adelanto que para mí no ha llegado a ser tal del agrado, parece que no sé, no me agrada demasiado su estética. Eso sí, está muy bien hecha, tiene muy buena manufactura. Vean, no tenemos excesos en nada de la inyección del plástico. Lo demás que vamos a observar son dos bordes en sus laterales, como son estos que protegen a estos botones, los cuales sí nos llegan en acero inoxidable, dos del lado izquierdo y uno del lado derecho para la configuración. Me regreso un poco ya que olvidaba mencionar este ángulo que observo en los pulsadores, ya que no son rectos, pueden ver cierto ángulo con respecto a la caja, muy similar a ese Casio G-Shock o el primero lanzado por la marca Casio, donde permanecen o sí son bastante cómodos, reaccionan muy bien, no requieren mucha presión para tener efecto en la configuración del display. De ahí también de forma estética tendremos estos especie de puntos o bolitas, las cuales tendremos dos o en cada uno de los ángulos. Por lo demás, y algo bueno es que el acrílico permanece al ras de la misma caja. Vean, no tenemos o no sobresale, entonces se puede proteger un poco más de los rayones, incluso las bolitas protegen un poco. De ahí nos destacan, bueno, una función como es la luz de Illuminator con la palabra en la parte superior en blanco y por debajo la resistencia al agua de 50 metros. Vamos a ver el lado de atrás del reloj, donde tendremos la protección de una tapa de acero inoxidable, la cual se sujeta por 4 tornillos. Y tenemos grabado pues el nombre de la marca Casio, por debajo Water Resist, WR, la abreviatura, por después el número de módulo 3224, el número de modelo W218H, Stainless Steel Back, que la tapa es de acero, de ahí Water Resist 5 baros, 50 metros, como sabemos un bar corresponde a 10 metros, hecho en China y por debajo las pequeñas letras EA.
Ya decíamos, en este modelo nos llegan a ofrecer 50 metros, que va por encima de lo que corresponde a los modelos clásicos o vintage, que llegan a la resistencia básica. Esto nos da mayor oportunidad en hacer movimientos o actividades que tienen uso de agua. Incluso por ahí poder nadar, pero por un tiempo muy limitado, pero eso sí lo va a resistir mucho más que uno básico. Llegamos a su carátula y display, donde tendremos más detalles, comenzando con estas líneas en blanco. Ya pueden notar simples 3 vivos en rojo, como son estas pequeñas flechas que corresponden a cada uno de las indicaciones de lo que hace cada botón. Por encima Start Stop en letras blancas, por debajo Mode, y del lado derecho función de like, o es lo que corresponde a la luz. Encima tendremos la palabra Casio en letras blancas y por debajo alarma cronógrafo. De ahí no tenemos más colores, y lo que mencionaba ya en el video del unboxing, yo me decanté por uno de colores un poco más sobrios, ya que generalmente así lo hago en mis relojes. Y claro, a pesar de que no fue un diseño o un modelo tan apreciado por mí, sí reconozco que mantiene una versatilidad muy grande, ya que Casio nos da muchos modelos, incluso hasta esta fecha siguen saliendo nuevos colores, cambios en la correa, nuevos diseños en cuanto al cambio de colores en carátula y caja. Aquí voy a ir poniendo algunos, como pueden notar, colores en verde, en blanco, incluso en colores ya pastel. Incluso ya hay uno ahí con extensible de acero inoxidable, caja en plata, y donde seguramente cualquier persona va a encontrar alguno que vaya muy bien con su vestimenta, con su outfit, o podría decirse incluso con su personalidad. Llegamos a su display y de lo cual no nos podemos quejar es de la legibilidad, ya que tiene números grandes, una pantalla bastante clara. El acomodo ya visto en estos relojes Collection o relojes clásicos o vintage, donde tendremos por encima el nombre del día en inglés, el número del día, por debajo si está en AM o PM, ya que el reloj puede estar en 12 o 24 horas, podemos hacer ese cambio, horas, minutos y segundos, una información bastante clara para un vistazo, incluso nos da buena imagen en cualquier ángulo. Entonces por ese lado no hay quejas de esta visibilidad o legibilidad en cuanto a la hora. Llegando a la función que nos ofrece este reloj, son completamente básicas, pero eso sí muy funcionales, como puede ser el sonido de cada hora. De hecho lo va a hacer en este momento. Ahí está, porque tenemos activada la pequeña campana. Corresponde a ese bip que ya escuchamos. Si presionamos el botón de Mode, vamos a entrar a cada una de ellas. Presionamos y la primera que nos da es la alarma. Solo tenemos una para programar. Podemos dejarlo de forma diaria, al activarla o dejar los iconos que podemos ver del lado izquierdo. Al presionar este botón, ahí está, se activa, o podemos ir haciendo el ajuste de que lo haga o no. Si de alarma presionamos nuevamente Mode, ingresamos a la función de cronógrafo para medir tiempos, iniciamos, en cualquier momento detenemos y enviamos a 0. Después, si de aquí presionamos Mode, vamos a ingresar ya al punto de configuración, nos damos cuenta porque los segundos tintinean, podemos ya hacer la programación de hora y fecha. Ya tengo aquí un video en cual les dejo en las tarjetas, por si quieren ver cómo hacer la configuración de este tipo de relojes básicos o vintage. Aclarando que este sonido del bip no se puede retirar, no podemos poner un mute a teclas, siempre vamos a tener ese sonido cada que hagamos cambio en las funciones. De ahí si queremos hacer el cambio de 12 a 24 horas, tendremos que presionar el botón superior. Tenemos las 6, si presionamos hará el cambio a 18 horas y esto lo podemos dejar todo el tiempo que manejemos nuestro reloj. Si en cualquier momento queremos el cambio, lo presionamos y listo. Y como ya decíamos, es un módulo de estos relojes clásicos, entonces seguramente nos tiene la palabra Casio, la cual debe aparecer después de presionar algunos segundos, la cual se implementaba o se decía que es para evitar la piratería. Ahora ya lo hace cualquier reloj pirata de cualquier gama o como gusten decirle, ya solamente permanece como creo yo, como un easter egg o decía huevo de Pascua. Ahora algo a destacar de este reloj es que si tenemos poca visibilidad y presionamos este botón, es que tendremos una legibilidad básicamente perfecta. Vean, es bastante clara, a pesar de que el LED se observa del lado izquierdo, nos da muy buena visibilidad para toda el display, toda la carátula. Es bastante clara en ámbar, muy bonita, y solo permanece encendida mientras tengamos presionado este botón derecho. Ya colocado en la muñeca, lo primero a notar es que no tiene peso, se siente muy ligero. El tamaño de mi muñeca tiene un tamaño de 16,5 centímetros, si gustan tomarlo como referencia. Es un reloj sí, no tan delgado, pero tampoco es que su caja sea extremadamente grande, ya decíamos 44 milímetros. Muchos no lo sentirán incómodo, no es mi caso, aquí debo ser honesto, es un reloj el cual no soporté traer prácticamente todo el día. No lo llegué a sentir tan cómodo. He tenido relojes muy similares, pero este prácticamente no, por eso mencionaba al principio que no creo que sea un reloj que use o vuelva a colocarme. Aunque para mí no llegó a ser un reloj tan convincente en la forma de la estética, además de portarlo. Por lo demás es un muy buen reloj correspondiente a las funciones, la legibilidad, la iluminación, ni qué decir de su versatilidad. Ya vimos todas las variantes de colores que tenemos para todo tipo de personas en un reloj bastante deportivo y por demás decir muy bien hecho. Pero eso queda a gusto y percepción de cada quien.
Por eso es que siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión acerca de este reloj, del video, qué les pareció, les agrada, por qué creen que es tan popular. Por lo demás, si les gustó, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Recuerden que tenemos ya el botón de super gracias a quien guste apoyar al canal para seguir trayendo más contenido. Y sin más, les agradezco su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.